Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia hoy aquí, después de vuestra jornada laboral, que entiendo que estamos todos cansados, así que muchas gracias. Voy a ser muy rápida para no quitar tiempo a mis compañeras. Me presento, yo soy Esther Riera de Grupo Anaya y esta tarde os queremos presentar el nuevo proyectazo, porque realmente es un proyectazo y lo veréis. El Pica Pica es para el segundo ciclo de educación infantil y es el nuevo proyecto de Algaida. Pica Pica nace del aula, de la experiencia de los docentes como vosotras y de las necesidades del alumnado de este ciclo. Además, hemos tomado mucha atención a todo lo que es la diversidad y la inclusión. Así que es uno de los ejes vertebradores del proyecto. Pero bueno, esto nos lo cuentan mucho mejor nuestras editoras del proyecto, que ya saben todos los entresijos de Pica Pica, que son Inma y Natalia, que las veis en pantalla. Solo un par de consideraciones rápidas. Si habéis visto o habéis oído la musiquilla, nos veis, quiere decir que todo está perfecto. Si tenéis alguna pregunta, la podéis lanzar en el chat y estaremos al tanto para poder responder. Si no, pues al final de todo le trasladamos las preguntas a Natalia e Inma y seguro que ellas nos lo aclaran, ¿vale? Esto va a durar más o menos unos 40 minutos, así que nada, no quito más tiempo. Muchísimas gracias y esperamos que os guste. Hasta ahora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y nada, somos Inma y Natalia. Y bueno, aunque ahora mismo estamos presentando nosotros todo el proyecto, pero nuestro grupo es mucho mayor. Y bueno, queríamos hacer un poco de un pequeño guiño a ello, que están nuestros compañeros de digital, Miriam y Vicente, nuestras compañeras de bilingüe, Marina y María, y nuestro compañero Javier, que nos acompaña en absolutamente todo el proceso. Y nada, antes de empezar, pues queríamos hacer ese pequeño guiño, que nosotros somos la cara ahora mismo visible, la que estáis viendo, pero que hay mucha gente detrás. Y nada, voy a proceder a compartir la presentación y nos ponemos a ello. Esto de aquí. Listo. Bueno, pues como ha dicho Esther, este es nuestro nuevo proyecto de educación infantil de Algaida, Pica Pica, y queríamos presentaros a los personajes que os acompañarían durante todo el ciclo. Aquí están nuestros queridos compañeros y tenemos a una simpática nube que se llama Pica Pica y es la que da el nombre al proyecto, que es nuestro hilo conductor de todo el ciclo, que acompañará 3, 4 y 5 años. Luego tenemos al pulpo patas, a la castora piña y a la pingüina pola. El pulpo pata, bueno, la autora quería hacer una especie de darle una importancia al tema del agua y por eso estos personajes representan de alguna manera los diferentes estados, diferentes representaciones del agua. Está la nube, el estado gaseoso, el pulpo y la castora sería el estado líquido, uno del agua salada, el otro de agua dulce, y la pingüina pola, que sería el estado sólido, que se encuentra en los polos. Además, también representan diferentes paisajes y esos son los personajes que nos van a ir acompañando. Muy importante, a la nube Pica Pica, que es ese elemento mágico que cada vez que los niños quieran llamarla o cuando se presenta, echa unas estrellas que les hace que les pique la nariz. Y cuando quieran llamarla, tienen que decir, Pica Pica, ven aquí, por favor, a la vez que se rasca la nariz. Y ese es el pequeño guiño mágico que seguro que a los niños y niñas de infantil pues les va a gustar mucho. Y pasamos, después de esta presentación de los personajes, pasamos a las claves del proyecto. En cuanto a estas claves, no me quiero extender mucho porque quizás sea el contenido más teórico de toda la presentación y son aspectos que ya conocéis. Los maestros y maestros que llevéis con nosotros bastante tiempo, sabéis cuáles son nuestras señas de identidad. Señas de identidad que no hemos perdido en ningún momento porque llevamos ya una larga trayectoria acompañando en las aulas.
Entre esto, lo que nos gustaría destacar es que siempre que se habla de un método globalizado, parece que se está hablando de que es un método obsoleto y para nada. Nosotros seguimos apostando por los métodos globalizados porque concebimos que los niños perciben la realidad como un todo y que no hay contenido específico, aunque sí a nivel de programación tengamos que determinar un determinado contenido, saber básico o aprendizaje o como queremos llamarlo, dentro de un área o de otra, a la hora de trabajarse puede ser abordado desde las distintas áreas curriculares. Además, así, a la vez, estamos atendiendo a una de las pautas DUAS, ¿no? Ofrecer diferentes vías de acceso para la misma información. Si hay algo que nos caracteriza es nuestro rigor curricular. O sea, con el que escoja nuestro maravilloso proyecto, como ha dicho Esther, que ha sido fruto de un trabajo largo, tiene garantizado el abordaje y el tratamiento de absolutamente todos los contenidos y saberes básicos que la LOMLOE nos dicta. Además, se va a hacer con un orden y una secuenciación progresiva, garantizando continuamente el repaso y el refuerzo de esos aprendizajes. ¿Qué podemos aportar de nuevo? Todas estas aportaciones nuevas han sido consecuencia de escucharos a vosotros y a vosotras. Nos habéis pedido que modificáramos aspectos del proyecto y así lo hemos hecho. Nos decíais que siempre prestamos muchísima importancia al área de matemáticas y al área del entorno y que teníamos un poquito olvidado lo que era el lenguaje oral. Ya veréis a lo largo de esta presentación cómo el lenguaje oral está presente, tanto en las unidades como en el trabajo con los cuentos, como incluso en la temática de algunas unidades. Pero quizás lo más nuevo de todo sea el enfoque temático. ¿Qué queremos decir con el enfoque temático? Pues que en los 3 niveles, para cada una de las unidades se está abordando el mismo centro curricular, el mismo centro de interés curricular, pero a través de una temática que hace que ese centro curricular sea realmente motivador y lúdico. Aquí en esta tabla, que ya os mostrarán nuestros compañeros y compañeras asesores cuando visiten vuestro centro, veis que en una primera columna están esos centros de interés curricular y en la otra columna está esa temática con la que vamos a abordarlo. ¿Esto que garantiza? Pues la posibilidad de hacer actividades, por ejemplo, internivelares, de tutorización entre los diferentes cursos de educación infantil. Y sin más, ya pasamos a al siguiente apartado. Bueno, pues estos son los componentes del proyecto. Son 4 fundamentales y muchos de ellos ya seguramente los conocéis. Material del alumnado, por supuesto, el material del profesorado como un SAPD, el material de aula y el proyecto digital. Y vamos a ir pasando uno a uno y explicando los diferentes, los subcomponentes de cada uno de ellos. Comenzamos con los materiales del alumnado. Así, teniendo una visión un poco general, se compone el material del alumnado por 3 carpetas en cada curso con sus comillas. Vamos a mostrar, por ejemplo, esta de 3 años y en estructura las 3 edades tienen lo mismo, varían algunos elementos, pero que luego vamos a ir desglosando poco a poco. O sea, esto sería la carpeta del primer trimestre, el contenido de carpeta del segundo trimestre y contenido de carpeta del tercer trimestre. Todas ellas, perdón. En la del primer trimestre tenemos una unidad inicial. En las demás lo que tenemos en la del segundo trimestre otra unidad flexible, que sería la de mates. En todas ellas aparecen 2 unidades, que son las unidades temáticas, en la que tiene el peso del trabajo en el aula. En todas las carpetas encontraremos 2 cuentos, libros de información, que luego nos extenderemos y veremos qué es ese elemento. La bolsa trimestral con los soportes de fiestas escolares y ambientación del aula, que también más adelante veremos una para cada trimestre,
veremos de qué se componen. El boletín de información trimestral, uno para cada trimestre también. 2 trípticos de información a la familia correspondientes a cada unidad. Y por último, muy importante, la bolsa del material manipulativo que se encuentra únicamente en la carpeta del primer trimestre, ¿vale? Y ahora pasamos a cada uno de los elementos. Comenzamos por las unidades, esas unidades temáticas que hemos estado comentando. Bueno, como ya he comentado, la principal novedad, y atendiendo a vuestra petición, es que hemos reducido en bastante cantidad el número de fichas que parecía que os resultaba abrumador. Entonces, dividimos las fichas en unidades didácticas, o que son las unidades formales o situaciones de aprendizaje, y por otro lado están las unidades flexibles. En cuanto al primer grupo de unidades, ¿por qué la llamamos de esta manera? Unidades flexibles o situaciones de aprendizaje. Porque se pueden abordar de las dos maneras. De las dos maneras, según cada centro desee. Hay veces que parece que el trabajar por situaciones de aprendizaje puede asustar o puede preocupar un poco, pero vamos a acompañar a lo largo de todo el recorrido de estas situaciones de aprendizaje, ofreciendo materiales, diferenciando las 5 fases en las que estas situaciones de aprendizaje se desarrollan, y el que quiera, el docente o el centro que quiera seguir trabajando como una unidad normal, pues, bueno, normal, ¿me entendéis? O sea, como una unidad didáctica al uso también pueden hacerla. La estructura de las unidades es siempre la misma. Se comienza con una primera ficha, que es una ficha inicial. En esa ficha inicial se formulan una serie de preguntas que, en el caso de que la unidad se plantee como situación de aprendizaje, pues puede servir de esa motivación o de ese reto que le planteamos a los niños y a las niñas que deben de resolver, y le anticipamos el producto final. En aquellos centros que queráis trabajar como una unidad didáctica, simplemente es una ficha motivadora en la que se formulan una serie de preguntas que se pueden contestar simplemente observando las fotografías que veis al inicio. En el reverso de estas fichas hay una recogida de ideas previas, en el que cada niño y cada niña va a expresar sus opiniones de la manera que estime más conveniente, con dibujos, escribiendo a su manera o como quieran. Si se plantea como situación de aprendizaje, a partir de la lluvia de ideas que se hace, valga la redundancia, de estas hipótesis o ideas iniciales, se va a planificar la situación de aprendizaje. Y en el caso que se opte por una unidad más al uso, pues simplemente vamos a identificar esas ideas previas que los niños y niñas poseen sobre el contenido que vamos a trabajar. A continuación, en la siguiente ficha, vamos a abordar el cuento. Aquí era lo que decíamos, que le vamos a dar mayor importancia y mayor peso al lenguaje oral, y siempre hay una ficha para ser trabajada el cuento, y es una ficha de comprensión lectora fundamentalmente, que va a ir evolucionando el nivel de dificultad a medida que vamos avanzando en las unidades y a medida que avanzamos en el nivel. Luego hay una serie de fichas en la que se abordan los contenidos curriculares, y siempre se van a abordar a través de las temáticas. Por ejemplo, aquí estamos hablando, la temática de la primera ficha es el río, y aquí están trabajando simultáneamente las partes del río, pero también están trabajando las diferencias de altura y el número 3. O en 3 años están trabajando el color rojo, pero lo hacen a través de un tipo de pulpo, que es el pulpo rojo. A continuación, también hemos incorporado el arte. Consideramos fundamentalmente trabajar los distintos tipos de lenguaje a través de láminas en aquellas unidades que procede y en aquellas unidades en las que hemos encontrado obras de arte que están relacionadas con la temática que se va a trabajar. Como novedad, también incluimos una ficha que puede ser trabajada bien en clase
o en casa. Eso va a depender del ritmo que lleve cada niño y cada niña. Si hay un niño que ha terminado pronto y no tenéis trabajo que ofrecerle, pues le podéis dar estas fichas, y si os falta tiempo, pues la podéis mandar para hacer en casa. Son fichas muy sencillas en las que simplemente deben de colorear y pueden hacerlo, o bien vosotros elegís una técnica y unos materiales plásticos para que lo cumplimenten, o bien simplemente como ellos quieran. Los reversos de las fichas, todos los reversos de las fichas, que también nos decíais que las fichas estaban muy cargadas, las hemos simplificado. Realmente hay muy pocas reversos o parte de atrás de las fichas, ¿no?, que tengan actividades. Hemos incorporado en 5 años esta ficha que veis, que son como unas simples pautas, una simple línea para favorecer el aprendizaje de la escritura, pero evidentemente no podemos, no me va a salir la palabra, o sea, seguir ningún método de aprendizaje lectoescritor concreto, porque cada centro optáis por aquel que consideráis más conveniente. Todas las unidades terminan con 2 láminas de producto final. Si queréis abordar la unidad como situación de aprendizaje, sabéis que los niños y las niñas tienen que mostrar al resto de alguna manera lo que han aprendido. Y os proporcionamos una serie de láminas, que estas son más gorditas, son como de cartulina. La propuesta que os hacemos de las actividades están sugeridas para la redundancia, en la propuesta didáctica, y si no queréis trabajar por situación de aprendizaje, pues serían fichas de plástica que están asociadas a los contenidos fundamentalmente temáticos que van a trabajar, y por supuesto todas las unidades contienen adhesivos que ya vienen, como decimos aquí, despellejados para que los niños lo puedan manipular con facilidad. Y ya pasamos al siguiente elemento. Vale, ese otro elemento que hemos mencionado antes son las unidades flexibles. Los 3 niveles tienen una primera unidad inicial. En 3 años está enfocada esa adaptación al cole, tanto para niños que hayan venido anteriormente del primer ciclo o no. Y en 4 y 5 años, pues retomar esas rutinas escolares que durante el verano, pues a veces olvidan, y hay un poco de repaso de los contenidos del nivel anterior. También encontramos de grafomotricidad en 3 y en 4 años. Deciros que se encuentra en la carpeta del primer trimestre, pero están enfocados que se trabajen a lo largo del curso, ¿vale? No es solo para trabajar en el primer trimestre. Tenemos también las mates. En 3 y en 4 años se encuentran en la carpeta del segundo trimestre y sería para trabajarlo en ese segundo y tercer trimestre. Y en 5 años hay un cuaderno para cada trimestre. 5 años, por ejemplo, no tendría ese cuaderno de grafomotricidad, pero ya son mayores y ya no necesitarían ese trabajo previo que ya lo han hecho en 3 y 4 años. Y por último, muy importante, que creemos que es una unidad que ya aparecía anteriormente en otros proyectos, pero que ha tenido una buena recepción, que es la unidad de transición a primaria. Como veis, el formato es muy diferente a los cuadernos anteriores. ¿Por qué? Porque en primaria van a trabajar principalmente con libros en formato vertical. Entonces, es una forma de acercar también ese formato. Es al final darle un poco de seguridad y confianza a la hora de que se enfrenten a esa nueva etapa. Entonces, en este material, pues se hace también un poco de repaso de todo lo que han recorrido en el ciclo de educación infantil y qué es lo que les viene por delante. Y además se hacen sugerencias en la propuesta didáctica de actividades internivelares, con el alumnado de primaria, para que haya ese acercamiento y que ellos se sientan más seguros del cambio. Y además esta unidad, pues en función de cómo vayáis de tiempo, la podéis hacer en el cole, o si os habéis ya quedado un poquito faltos de tiempo, la podéis mandar a casa como trabajo para las vacaciones.
Muy bien, esto sería la parte de las unidades. Continuamos con el material del alumnado y aquí llegamos al material de cuentos, libros de información. Importante es un solo elemento, ¿vale? Por un lado aparecería el cuento, que esto, por ejemplo, los que ya estéis con Palomita y demás, ya lo conocéis, siempre ha tenido un cuento por unidad, pero ahora, si le damos la vuelta, encontramos los libros de información. Toda esa información que anteriormente, si lo que lo conozcáis, estaban en la ficha y demás, se han descargado y ahora tenemos un libro de información aparte al que poder acudir durante las unidades. Comenzamos con la parte de los cuentos. Y tenemos, o sea, esta sería la estructura de todos los cuentos. Una información inicial muy básica para las familias, en la que se describe en cada uno de esos apartados, que consiste. Escuchamos esta versión larga de los cuentos divididos en cada una de sus secuencias. Y a continuación vienen ya las ilustraciones de cada secuencia junto al texto corto de cada una. Un elemento que hemos querido incorporar, de eso que anteriormente ha estado Isma diciendo, de esa importancia que le hemos querido dar al lenguaje en general, tanto escrito como oral. En este caso, en ese lenguaje oral y favoreciendo la comprensión lectora, hemos incorporado algunas preguntas para favorecer la comprensión lectora, relacionadas pues, con la secuencia que está transcurriendo en ese momento. Estas preguntas son sobre esta secuencia y así con el resto. Continuamos con el apartado leemos. Pues es una forma de iniciarlos también a la lectura a través de las cartulinas de imágenes y pictogramas. Vamos haciendo una secuenciación en cada nivel. En 3 años tenemos esa lectura de imágenes independientes y alguna combinación entre imágenes y pictogramas. Por ejemplo, en este caso, pues la campana naranja, mariposa morada, de manera que sea o en la cuenta en este caso, B, el árbol, una manera muy, muy, muy sencilla. En 4 años damos un salto más y además de tener estas imágenes, esta lectura de imágenes independientes, también empezamos a meter frases un poco más complejas con nexos. Y ya aparece, por ejemplo, el artículo la. Y ya se combinan más palabras. Y por último, tenemos en 5 años la que aparece ya una frase escrita y siempre una imagen que hace alusión a ella, facilitando también su comprensión. Como veis, hay una secuenciación y de trabajo con cada nivel. Continuamos con el cuento de educación emocional. Cada cuento aparece se trabaja una emoción diferente. Son cuentos muy sencillitos, cortos y demás, para que el niño comprenda bien esa emoción. En el mismo libro hay una propuesta para trabajar esta emoción que se amplía con la propuesta didáctica, para que no solo sea esa identificación de la emoción, sino que aprendan pues, a identificarla, a gestionarla, a controlarla. Además, aunque luego eso a lo mejor lo comentamos, en esta parte de educación emocional se han incorporado el trabajo con las habilidades blandas, que está también, o sea, en la medida de lo posible está ligado a la emoción a lo mejor que se está trabajando, que consideramos que son elementos importantes para que el alumnado se desarrolle como futuro adulto a lo largo de toda su etapa escolar. Y por último, pues otros recursos literarios. Hemos incorporado poesía, adivinanzas, trabalenguas, refranes. Algunas poesías son de algunos autores ya reconocidos, como por ejemplo Lorca, y otras pues son más infantiles o de aquí de la propia autora del proyecto. Y ahora pasamos a los libros de información, que continúa Isma. Sí, en cuanto a los libros de información, es un material precioso, de verdad, es un material súper valioso que lo hemos hecho con 2 finalidades. Primero, para aquellos centros que no quieran
hacer uso de pantallas, de que no entre los dispositivos tecnológicos en el aula y, por otra parte, como una forma de atender a las desigualdades, con una finalidad totalmente compensatoria para aquellos niños y niñas que no posean de dispositivos digitales y aquí encuentren toda la información que va a ser necesaria para ir resolviendo esos retos y esas cuestiones que se les va planteando a lo largo de todo el proyecto. Las imágenes son, no me quiero repetir, pero es que son realmente bonitas, son muy vistosas, se combinan ilustraciones e imágenes. El texto está totalmente adecuado a cada una de las edades. Son textos muy cortos y que se van a ir aumentando las frases y eso en longitud y en complejidad a medida que avanzamos en el nivel. En ocasiones hacemos alusión, cuando así procede, a los ODS y algo muy importante. Aquí tenéis bastante trabajo hecho porque el orden de presentación de las cuestiones, de los desafíos, de los retos o de los contenidos temáticos que se abordan en la unidad están en el libro de información presentados en ese mismo orden para facilitar el trabajo. Y en ocasiones se formulan preguntas que no se trabajan en la unidad, pero que os abren la posibilidad de iniciar nuevas vías de otras investigaciones o de que el niño y las niñas hagan otros descubrimientos diferentes a los que les proponemos nosotros. Continuamos con las bolsas trimestrales para trabajar las fiestas escolares del trimestre. Que bueno, ya las conocéis, contienen materiales, hay una bolsa por cada trimestre, contienen materiales de ambientación para decorar el aula, también para celebrar algunas festividades que tienen lugar en el trimestre y también hay algunas fichas, algunos soportes que están relacionados con las temáticas. En las bolsas de los primeros trimestres se incluye la corona de cumpleaños, que es así, está ya destroquelada y además en 3 años, en los 3 trimestres se incluyen hojas de recortado para facilitar todo lo que es el desarrollo de la motricidad fina y de la coordinación oculomanual. Y hay propuestas para trabajar algunas de estos soportes de manera cooperativa. Nada, en cuanto al material colaboración familia-escuela, es un material que, bueno, hay algunos que ya se han ido mencionando. Los trípticos de información a la familia, pues se explica, o sea, uno para cada unidad, se explican los contenidos de esa unidad, se hace alguna sugerencia de trabajo en casa, cosas muy sencillas y del día a día que no requieren un mayor trabajo. Y además aparece también un tema de interés educativo. Los boletines de información trimestral, que todos les decimos las notas, esas notas. La ficha lúdica que hemos mencionado, que puede trabajarse tanto en clase como en casa. Los cuentos, libros de información, que una vez que finalice la unidad se lo pueden llevar a casa y ellos mismos, por ejemplo, comentar qué es lo que han trabajado a su familia. El cuestionario inicial, que estaría tan solo en la carpeta del primer trimestre de 3 años. Y por último, la unidad de transición que hemos comentado también antes de Vamos a Primaria, que como ha dicho antes Isma, puede realizarse en la escuela o llevarse a casa. Además, hay un elemento que aunque aquí no aparece, es cierto que es un elemento básico de la colaboración familia-escuela, que serían las mascotas. Porque sí, va a haber mascotas, luego la vamos a ver cuando lleguemos al material de aula y su libro viajero para que puedan ellos contar sus vivencias con sus mascotas en casa. Y otro aspecto que suele resultaros interesante es que esos boletines de notas de los que hablaba Natalia, en el entorno digital lo vais a tener en formato PDF y en formato Word, por si consideráis que los ítems que desde la editorial se han elegido para evaluar el progreso de vuestro alumnado, pues no se adecúa a vuestras necesidades y queréis modificarlos.
Y por último, dentro del material del alumnado, el material manipulativo individual, muy importante. Es importantísimo porque, como os decía Natalia anteriormente, solamente va a estar en la carpeta del primer trimestre. Ya sabéis que este proyecto se puede adquirir bien entero o bien por trimestre. Entonces, dentro del material manipulativo destacamos dos tipos de materiales. Uno de ellos totalmente novedoso. En primer lugar, están los materiales de matemáticas, que ya seguramente los que seáis usuarios de Algaida los conocéis. Son los que allí veis expuestos. Como novedad, en 5 años hemos incluido la plantilla para escribir números del 1 al 10 y seguramente lo que os va a encantar son los materiales manipulativos que hemos incorporado nuevos que están relacionados con la lectoescritura. En las 3 edades se incluye un pizarrín con un rotulador borrable que va a tener cada pequeño y cada pequeña y tiene un tamaño bastante, vamos, es como una 4. Además hay un set de letras troqueladas, tanto en mayúscula como en minúscula, para poder acertar, porque si las ponemos solo en mayúscula, algunos centros nos dicen que dónde está la minúscula y al revés. Estas letras van a ir aumentando en cantidad y en tipo de letra a medida que se progresa en el nivel. Y otro aspecto muy interesante es que todas esas secuencias cortas de los cuentos, de los 6 cuentos de las 6 unidades formales, de las que antes os comentaba Natalia, lo vais a tener como la veis ahí, de forma que la podáis destroquelar y hacer un montón de actividades con ella. Y aunque sean materiales de lecto, esto no implica que podáis hacer actividades matemáticas. Podéis hacer memories, podéis hacer ordenaciones temporales, podéis hacer series con los sets de letras. Bueno, vosotros y vosotras seguramente sabréis bastante más que nosotras sobre este tema. Importante el material de la secuencia de las tarjetas. Son tarjetas duras, que siempre los duraderos es importante. Son tarjetas bastante duras, son muy resistentes, por lo tanto los alumnos van a poder manejar muy bien. Para decir un poquito más técnica, son de cartón contracolado. Bien, pues este sería el material del alumnado. Pasamos rápidamente por el material del profesorado, que sería la PD, la propuesta didáctica. Si recordáis, antes para la PD, bueno, los que ya nos conocen, y si no, invitamos, por supuesto, a los que no nos conozcan, hoy estoy un poquito con la lengua tartajosa. A los que no nos conocéis, pues os invitamos a que exploréis este material. Es un material valioso. Antes contábamos con 5 libros, pero lo hemos simplificado. Como nosotros le llamábamos el libro gordo de Petete, con toda la información teórica, la propuesta pedagógica se va a estar en el formato, va a estar en el entorno digital, y en él se incluye la programación de todo el ciclo, y estas son las propuestas trimestrales. A mí me da pena porque hay veces que cuando vamos a centros nos damos cuenta que estas propuestas no se han utilizado para nada. ¿Por qué son tan importantes? Porque se indica cuándo, cómo y por qué utilizar todos los materiales de los que dispone el proyecto, tanto los manipulativos, los de aula, los digitales, absolutamente todo. Tenéis aquí nuestra intención con esto ha sido ayudaros a planificar un poco la jornada del día siguiente, porque ya trabajáis bastante en clase con los peques para que cuando lleguéis a casa os tengáis que poner a preparar el día siguiente. Y nada, antes sí que se ofrecía todo esto junto, todas las propuestas más los 2 libros, el libro de psicomotricidad, que era otro de los materiales que se ha incluido en cada una de las PD y está asociado a las unidades, y son
verdaderas sesiones de psicomotricidad. Antes eran actividades psicomotrices sueltas y ahora son sesiones de psicomotricidad que tienen su fase de inicio, su desarrollo y que terminan con una propuesta de relajación o de trabajo de la atención plena. Solamente se entregará la propuesta didáctica del trimestre que prescribáis. Antes dábamos todo y ahora solamente en función de lo que prescribáis. Seguimos con el otro bloque importante, los materiales para el aula. Nos vamos a diferenciar varios. Están los materiales que están fuera de la caja del material de aula, que uno de ellos pues son los peluches de los personajes. Como veis, son muy bonitos. Tienen, los que ya los conozcáis, siguen teniendo sus botines con sus lazos para practicar la lazada. Cada nivel tendrá dos peluches, el de Pica Pica, que además tiene un pequeño bolsillo donde están esas estrellitas mágicas, ¿vale? Para que lo utilicéis con los peques. Es como si fuera una piñata, se tira del cordoncillo y sale la lluvia de estrellitas. Y bueno, y el personaje del nivel que corresponda. Además, Piña, concretamente, tiene 3 vestiditos para ese desarrollo de la motricidad fina, uno con botones, otro con velcro y otro con cremallera. Y todo irá también con su bolsita transportadora para cuando se lo lleven a casa. Otros elementos que están fuera de la caja serían el árbol tridimensional, que algunos ya también lo conoceréis del proyecto anterior, y el sello de la nube Pica Pica. Con respecto al árbol tridimensional, solamente apuntaros una cosa. Hay quien nos ha dicho que porque tiene que ser tridimensional, que ocupa mucho. Es muy fácil, no lo montéis, lo dejáis desplegado y ya lo podéis colocar directamente en la pared. Y ahora, entrando en los elementos que están dentro de la caja, tenemos cuatro bolsas. La primera bolsa sería la de ambientación de aula y de rutina. Estos elementos que ya conocéis, el calendario semanal, mural de asistencia. Queremos hacer hincapié en 2 elementos. Bueno, primero de los murales de unidad, que es verdad que ya estaban, pero además se han digitalizado de manera que se puedan ir completando a lo largo que se va desarrollando la unidad. Aparecerían solo con el fondo y se pueden ir arrastrando los elementos y completándolos según vayan trabajando. Y un elemento que también creemos que os va a gustar mucho es este de aquí, el mural del mapa del mundo. Es un mural muy grande, bastante grande. Lo que es el mural es común para es el mismo dibujo para las 3 edades. Está en un formato como fieltro, porque se va a ir completando, vale, se va a ir completando con las tarjetas también, teniendo en cuenta la temática de cada unidad, y esas tarjetas tienen velcro, de manera que hemos querido hacer también más materiales y más resistentes para que os puedan durar. Seguimos con la bolsa 2. En esta bolsa 2 lo que hemos incluido de nuevo es el mural abecedario y el mural de lengua de signos para el tratamiento a la diversidad. Son los 2 elementos nuevos. El resto lo tenéis ahí, lo podéis ver tranquilamente en los catálogos. En la bolsa 3, por ejemplo, sería la bolsa de matemáticas. Tenemos los bits de números para las 3 edades, cada uno con elementos diferentes, los números para tocar para 3 años, los tableros para hacer series, de fichas para hacer series para 3 y 4 años y las regletas para componer en 4 y 5 años. Y por último, en la bolsa 4... Es como decimos, nosotros le llamamos la joya de la corona porque tiene juegos bastante valiosos. Está el mural del cuerpo humano, que igual que el mural del mapa del mundo está hecho también de tela y los elementos son diferentes para cada una de las edades en función de lo que se vayan trabajando y se pueden colocar sobre el cuerpo del niño. Luego está el juego de las emociones con un montón de caras, pelucas, bocas, narices y ojos para formar las distintas emociones. Son los 2 elementos novedosos. Y aquí está el libro viajero, que aunque aparezca, como ya dijo antes Natalia, está fuera de la caja, no pertenece a ninguna de las bolsas. Esos son los elementos nuevos. Bueno, antes de pasar al proyecto digital, vamos a hacer un breve énfasis en la iniciación al inglés.
Nos hemos pasado un poquito de tiempo, ruego que me dejéis un momentito voy a hacer lo más rápida que pueda. Nosotros presentamos 2 propuestas para el inglés. Una que es el método bilingüe, que es Miss Pica Pica. La diferencia, y María, que es nuestra editora bilingüe, me insiste mucho en que repita siempre lo mismo. La principal diferencia es que con el bilingüe aprenden inglés. Aprenden en inglés. Y tiene absolutamente todos los mismos elementos que tiene el proyecto en castellano, solamente que el 50% de fichas está en lengua materna y el otro 50% está en inglés. Siempre que se suele abordar un contenido 2 veces, ¿no? Uno como inicio y otro como refuerzo. La primera vez la van a trabajar en inglés y la segunda la van a trabajar en español. Y la otra, bueno, esto es importantísimo porque somos la única editorial que tiene un método bilingüe. ¿Qué queremos decir con esto? Que aquellos centros que en primaria continuáis con un método bilingüe, si no lo habéis trabajado en infantil, la adaptación para los peques es muchísimo mayor. Y la segunda propuesta es en el método castellano, a nivel de propuesta didáctica, ofrecemos una serie de fichas que pueden ser trabajadas en inglés y en este caso están aprendiendo inglés, no en inglés como en el bilingüe. Bueno, y para finalizar, también muy rápido, vamos ahí a la última pata del proyecto, sería el proyecto digital. Voy a compartir esta pestaña. Me salga la presentación. El proyecto digital se compone de 2 elementos, el parque digital y el libro digital. Eso más o menos también muchos ya lo conoceréis. Cuando entramos en el proyecto digital, entramos directamente en este parque y esta va a ser un poco la estética. Todavía está en construcción, pero estos van a ser los elementos que encontremos. Como novedad y que creemos que es bastante interesante, no voy a ir picando. Ya, vosotros tenéis acceso a este Geniali en Hablamos de Educación para que podáis bichear un poquillo cómo funciona. Hay una asamblea digital que es muy chula, con los diferentes elementos del tiempo. Solamente ella, sí. Es que va a tardar un poco. Bueno, pues entonces no entre. No tenemos tiempo. Claro. La asamblea digital, con eso, pues todas esas rutinas que hacéis para pasar lista y demás, ahí están recogidas. Más elementos, unas galerías de imágenes con imágenes relacionadas con las temáticas de las unidades y preguntas para hacer un poco de debate y fomentar la investigación. Más lengua de signos. No solo tenemos el material de aula, ese mural que habéis visto, sino también el vocabulario principal de cada unidad. Habrá vídeos e imágenes de signados, de esas palabras signadas. Tenemos, por ejemplo, las regiones de España, también esto es un elemento que habíais pedido un montón para trabajar contenidos relacionados con las regiones, gastronomía, fiestas populares, trajes regionales, pues de cada comunidad autónoma de España, incluidas Ceuta y Melilla, las 2 ciudades autónomas, estarán también aquí. Videoclips musicales, videodocumentales relacionados directamente con la temática de la unidad y además para más información. Todo esto también va a estar al alcance, al inglés, por supuesto, el apartado de inglés y el apartado para el profesorado, con todos los elementos como programaciones, las propuestas didácticas, todos los elementos que sean del profesorado que se hayan digitalizado. Solamente nos adelantamos a una cuestión que siempre nos formuláis. En el tema de la asamblea digital no se pueden colocar la foto de vuestro alumnado, sino que cada uno elige su propio avatar y se trabaja con avatares. Y yo creo, Natalia, que lo debemos dejar aquí. Sí, tan solo es que precisamente se me olvida hablar del libro digital. Aquí está la pestaña del libro digital que se abre aparte, que está ahora mismo en construcción, donde estará ese pasapágina, como habéis visto en otros proyectos, y donde estarán pineados algunos de los recursos que están ligados a la ficha que se esté trabajando en ese momento. Y como podéis ver, es súper intuitivo y lo tenéis todo al alcance de la mano. La cantidad de recursos de la que dispone el proyecto es fabuloso. Por eso os digo que es un proyecto de 10.
no porque seamos la editora, pero Que la también, verdad, bueno. pero que la verdad es que ha salido un proyecto bastante cuadrado, todo perfectamente enjaretado, con unidades vinculadas a los ODS, con las programaciones de las diferentes comunidades, en fin, muy, muy, muy completo. Y nada, ya aquí paramos. Qué bien, súper, súper. Yo creo que habéis hablado todo, lo habéis repasado todo, Con la ¿vale? lengua fuera. En un tiempo récord. La lengua fuera. En un tiempo récord. Sí, han surgido un par de o tres de preguntas que yo creo que es mejor que las contestéis vosotras. Rosario nos preguntaba que cada carpeta por trimestre tiene 2 unidades, ¿no? Y nos preguntaba cuántas páginas tiene cada unidad. Vale, en 3 años tenemos 20 fichas por unidad, en 4 tenemos 28 y en 5, 24. El importante es las de 4, que aunque son 28, realmente hay muchas que son 2, o sea, son menos. Es simplemente que a lo mejor una ficha se divide en una que tienen que recortar y luego la siguiente pega. O sea, no son 2 fichas independientes, son realmente la misma actividad. Y que de esas fichas solamente hay que hacer la actividad que viene en el anverso, ya que, como hemos dicho, el reverso generalmente está libre, bastante más despejado. Perfecto. Vale. Después, Francisco José nos pregunta que, como hemos comentado, que el proyecto se centra mucho en la inclusión y la atención a la diversidad, ¿cómo estaría adaptado el material para TEL, TEA y otros trastornos del neurodesarrollo? ¿Contestas tú? Ah, Bueno, pues las fichas, para empezar, todas las fichas son muy fáciles de realizar. O sea, no es necesario adaptarlas porque atienden a los contenidos mínimos. Existen diferentes vías de acceso, como si dijéramos, como antes comenté cuando hablaba del método globalizado. Por ejemplo, si tienes que aprender el número 1, ¿no? Se me ocurre ahora, pues hay algunos que lo van a aprender simplemente aprendiendo la direccionalidad, otros la grafía, otros lo van a hacer pues a través de la vivencia corporal. Hay múltiples vías de acceso. Los cuentos de las unidades no solamente están para ser manipulados, también pueden visionarlo o lo pueden auditar. Otro elemento es el generador de fichas, que es un elemento súper valioso porque contiene mucho, o sea, ahí podéis hacer lo que queráis. Podéis repasar números, podéis escribir letras y luego el apoyo para TDAH y todo eso, el apoyo continuo es un método que está apoyado en imágenes. Todo se apoya en imágenes. Todas las respuestas se pueden obtener simplemente a partir de la observación de imágenes, casi como si diéramos un lenguaje pictográfico no exactamente tal, pero para que me entendáis. Y luego, además, por supuesto, esas unidades flexibles de grafo y de mates que permiten repasar, reforzar o ampliar la información según las necesidades de cada niño. Por ejemplo, generalmente en 5 años pues se suele llegar al 10, bueno, pues aquí llegamos hasta el 30 en función de las necesidades y las podéis organizar y distribuir de la manera que queráis. Luego, a nivel de propuesta didáctica, no solamente está esa actividad principal, hay muchísimas sugerencias para realizar esa ficha. Con esas sugerencias que os planteamos, podéis atender a esa diversidad. Y además, en la propuesta didáctica hay muchas actividades que están planteadas para ser trabajadas de manera cooperativa, pero nombramos la técnica concreta. Por tanto, la autorización entre iguales también está garantizada. No sé si a Francisco José le he contestado o necesita más. Seguro que algún elemento de inclusión ahora mismo se me olvida, pero hay muchísimo. Y, por supuesto, todos los recursos y todo el material de aula están pensados no como solamente tienen una finalidad lúdica, tienen una finalidad pedagógica. No es para que los niños se diviertan, se van a divertir, pero tienen una finalidad totalmente pedagógica. Muy bien, claro. Muy bien.
Y después Yolanda nos pregunta sobre las matemáticas pensar, si están relacionadas, si se parecen, si es la misma metodología, si es totalmente diferente. Hay que pensar que la autora del proyecto de Pensar es María Dolores Campuzano, que es también la autora del proyecto Pica Pica, pero no es tan vinculada. Es una cuadernería que se vende aparte. Pero va en la línea. Va en la línea, por supuesto, porque la autora tiene su sello personal. Perfecto, perfecto. Y ahora ya, última hora, Ignacio nos pregunta qué proyectos se trabajan a lo largo del curso o cuáles que no sean específicos del método. Bueno, esto seguramente tu asesor te lo podrá comentar, lo que no sea del método, pero dentro del proyecto Pica Pica también hay, ¿no? Es que yo creo que se refiere a eso. ¿Cuáles son esas temáticas? Pues mira, en la unidad 1 voy yo con una unidad y luego vas tú. Venga. En la unidad 1 trabajamos el pulpo, la marmota y los pingüinos. ¿En la 2? En la 2, bueno, vinculado al cuerpo. Al cuerpo. Una forma un poco especial, pero ya veréis Lo decimos rapidito. En la unidad 2 sería el mar por el pulpo, los ríos y las zonas heladas, los polos. Porque son la casa de nuestras mascotas. En la unidad de 3 las vinculamos a los tipos de paisajes y trabajan la selva, el desierto y todos los paisajes de los distintos paisajes de la Tierra, pero a través de sus colores, de los colores con los que están representados en el globo terráqueo, de una forma muy original y muy bonita. En las unidades 4 están centradas en el espacio, desde lo más cercano a lo más alejado. En 3 años sería el Sol, la Luna y las estrellas, vinculados a la Tierra. En 4 años, pues ya damos un salto a las constelaciones. Como ya han visto las estrellas, vamos a ver las constelaciones. Entre satélites artificiales, los astrónomos. Y en 5 años ya salimos a nuestro sistema solar, que está nuestro planeta está en el sistema solar y nuestro sistema solar está dentro de una cosa que se llama galaxia. Entonces, poco a poco nos vamos alejando. Y en las unidades 5, vinculadas con el centro de interés en la calle, pues como ya su calle la suelen conocer, pues se hace un repaso de los elementos del entorno urbano, pero van a conocer Roma, van a conocer la India y van a conocer Nueva York. Y ya por último, las unidades 6, que nosotros le tenemos bastante cariño también, con esa importancia a los lenguajes, pues esas unidades 6 están centradas en los diferentes lenguajes. En 3 años se trabajan los escritores, el lenguaje escrito, los libros, la literatura. En 4 años se trabaja las artes plásticas, que serían la escultura y la pintura. Y por último, en 5 años está dedicado a las artes escénicas, que sería ese lenguaje musical, motor. La danza. La danza, eso, entonces sería la música, la danza y hay un poquito del cine a través de la música. Muy bien, súper completo. Bueno, pues no sé si hay alguna duda más. Se nos despiden algunas, que claro, ya es la hora casi. Pues muchísimas gracias, Natalia y Inma, por vuestra explicación. Yo creo que es, como decíamos, un proyectazo y además con unas mascotas súper chulas, súper divertidas y súper completo, con recursos, muchísimos recursos para todo. Así que, pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima vez. Yo no querría despedirme sin agradecer a los maestros y maestras sus aportaciones, porque sin ellos y ellas este proyecto no hubiera sido posible. Entonces, agradecerle desde la editorial todas sus aportaciones. Muchas gracias. Os comparto ahora la página web donde podéis encontrar más información, ¿vale? Y cualquier cosita, ya sabéis, los asesores y asesoras están a vuestra disposición. Muchas gracias a todos y a todas.